fase 2, que tiene por título Apropiación epistémica, presentado por mis compañeras Caterine Buenaños Córdoba, Yolanda de Jesús Jiménez y mi persona, Angie Paola Valencia. Gracias, compañera Angie. Buenas noches, tutora. Entonces damos inicio a la actividad dándole respuesta a la pregunta planteada por usted en el foro. La psicología política se puede decir que es un área de la psicología que se enfoca en analizar la opción de las masas y su comportamiento político según los estándares psicológicos y de carácter social, las conductas que suelen tener los ciudadanos respecto al voto. Esta actividad tiene como objetivo que nosotros como estudiantes y futuros psicólogos nos cuestionemos un poquito y como que analicemos sobre las diferentes situaciones que impactan a la sociedad, al pueblo colombiano de forma directa e indirectamente. Gracias, Caterine. ¿Qué piensa usted de cómo puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Para contextualizar esta pregunta, trajimos a colación una pequeña definición de cultura política. Según los autores Verba y Almond, ellos dicen que en un solo de sus muchos significados, en el de orientación psicológica hacia objetos sociales, que es la cultura. Cuando hablamos de cultura política de una sociedad, nos referimos al sistema político que informa los conocimientos, sentimientos, valoraciones de su población. Esto quiere decir que la cultura política son esos sentimientos, valoraciones, percepciones, conocimientos, como mencionan los autores, de el contexto político, de lo que piensa la población acerca de ese concepto político y sobre ese desarrollo y acciones que han tenido. Vamos. ¿Qué es la psicología política? Como lo decía mi compañera Caterine, es la que estudia los fenómenos psicológicos, pero relacionados con la política en este caso. Es importante tener en cuenta que estudia el ejercicio político, dando explicaciones de la cultura política que se ha creado frente a los procesos desarrollados en el contexto político, lo que les mencionaba ahora. Esos conocimientos, esos pensamientos, opiniones, percepciones que tiene la población de este contexto, de estos desarrollos, de estos, digamos, candidatos, de estos actores políticos. El sujeto está en constante interacción porque está inmerso en la sociedad y está en construcción, está en interacción y construcción con otros, desde lo individual a lo colectivo con los demás. Todo esto se da mediante la socialización política que realiza el sujeto. Vamos. También la psicología política también tiene como finalidad como orientar las prácticas sociales, así como las percepciones y actitudes que tiene o que adquiere la persona para poder influir de manera eficaz en la construcción de una cultura política que vaya encaminada a la democracia. Podemos decir que estos actores políticos o las personas y los habitantes tienen derecho a ser elegidos y elegir, ¿cierto? Como tener el libre albedrío de votar por los que ellos consideren que tienen una propuesta mejor, ¿cierto? Considerando pues que los que elegimos queremos
un país mejor, con un mejor desarrollo, que pueda primar la educación, como decía la compañera, y uno puede ejercer el voto popular, no elegir libremente. Bueno, Caterine, para complementarte, el aporte, la pregunta nos están preguntando de cómo puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia. Pues puede aportar de esta manera, como tú lo has dicho, en orientar las prácticas sociales, así como sus percepciones, actitudes, esas percepciones que tiene la población, los divididos dentro de una sociedad acerca de sus actores políticos, acerca de ese contexto político, para que ellos vayan modificando un poquito esos pensamientos que tienen, y más que todas esas percepciones que han incorporado, que han ido adaptando y que han ido compartiendo con muchos de sus amigos, conocidos, debido a que, digamos, en este contexto político, los actores vienen desarrollando prácticas, digamos, inadecuadas, no están, digamos, cumpliendo con sus promesas, digamos, con ese plan político que desean desarrollar con la sociedad y están vulnerando los derechos. Entonces, ¿cómo puede aportar la psicología política de esta manera? Cambiando, modificando esas percepciones y conductas y aportando pues a la psicología política para que se desarrollen acciones que aporten a la comunidad. Gracias. Igualmente, también la psicología política también puede aportar que uno hace, o sea, sí se hace un análisis psicológico de cómo está hoy en día concebida la política por los ciudadanos, cómo los ciudadanos la ven, cómo la viven, ¿cierto? Ya que los ciudadanos ven a quien de una u otra forma los representan, ellos ven que mediante la propuesta de estos actores, ellos ven quién los identifican, ¿cierto? Sí. Y, eh, ¿y qué? Y también la psicología política puede ayudar a cambiar la cultura y la mentalidad de la sociedad mediante proyectos que busquen primero el bien común, que garanticen los derechos de los seres humanos, de los habitantes, de la región como tal, ¿cierto? Para que para que se puedan ver validados nuestros derechos, para que tengamos un desarrollo, podamos crecer. Crecer como sociedad, así es. Bueno, continuamos. Bueno, pues compañeras, continuamos con las conclusiones. La primera conclusión permite abordar situaciones de tipo social mediante la subjetividad que involucra el sujeto político inmerso en una sociedad que constituye esa cultura política. La psicología política debe entrar a trabajar sirviendo de apoyo a la búsqueda de orientar y capacitar para no volver a caer en los mismos errores, sino buscar una cultura política, ética y moral en el país con nuevas ideas, nuevas iniciativas de cambio y fortalecimiento de la conducta social. Siguiente. La psicología política debe direccionar la cultura ciudadana para que nuestras comunidades y nuestro país crezca tanto económico, político, social y cultural, para que nuestras futuras generaciones tengan un país renovado y un país con mejores condiciones de vida, con mejores oportunidades y un futuro mejor para todos. Gracias, compañera Yolanda. Bueno, compañeritas y tutora, damos por terminada la presentación. Gracias por su atención. Gracias.